Comprender lo comprensible es un derecho humano. Gracias por estar con nosotros en una nueva edición de Oigamos la respuesta. Qué bueno, amigos, es contar con ustedes en un nuevo espacio. Y en el programa de hoy sabremos cómo nacieron las agencias de viajes. ¿Sienten dolor los árboles cuando los cortan? Sabremos quién inventó el poema llamado La Calumnia. Les invitamos a ponerse muy cómodos, a tomarse una buena taza de agua dulce y escuchar las respuestas a estas y otras preguntas que ustedes gentilmente nos han enviado. El primer participante de nuestro espacio de hoy es el señor Salvador Pérez González. Él nos escribe desde Matagalpa, Nicaragua, y nos hace esta pregunta. ¿Es cierto que el guatemalteco Mateo Flores corrió descalzo en una Olimpiada Mundial, ganó una medalla y que por eso el Estadio Nacional de Guatemala lleva su nombre? Oigamos la respuesta. Aunque se le conoce como Mateo Flores, el nombre verdadero de este famoso atleta guatemalteco era Doroteo Guamuch Flores. Doroteo nació en 1922 en una humilde aldea de la ciudad de Mixco. Sus padres eran agricultores. Por un tiempo, este deportista trabajó en la construcción como albañil. Sin embargo, desde el año 1941, se dedicó completamente al deporte. La primera vez que Doroteo Guamuch Flores representó a su país, Guatemala, en una competencia internacional fue en 1946, cuando participó en los quintos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron en Barranquilla, Colombia. En 1950, Mateo Flores participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Guatemala. En este torneo obtuvo 2 medallas de oro en las pruebas de media maratón y en los 10.000 metros planos. Cuentan que en esta última competencia tuvo que correr descalzo porque los zapatos le estaban maltratando. Pero eso no fue un problema para él, ya que estaba acostumbrado a andar sin zapatos. En varias entrevistas, don Doroteo comentó que aprendió a correr sin zapatos y así ganó sus primeras competencias en Guatemala. La mayor hazaña de este gran atleta guatemalteco fue ganar la maratón de Boston, Estados Unidos, en 1952. Ese mismo año participó en los Juegos Olímpicos celebrados en Helsinki, Finlandia, y aunque no ganó ninguna medalla, para él fue un gran honor, ya que era la primera vez que un atleta guatemalteco competía en unas Olimpiadas. Después de estos importantes logros, fue que bautizaron Mateo Flores al principal estadio de la capital guatemalteca. Precisamente ya que hemos hablado de Guatemala y la historia de este atleta, vamos a escuchar de ese país centroamericano una melodía instrumental de los hermanos Carpio, titulada Señor de Esquipulas.
Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema y esa ha sido nuestra labor compartida con ustedes desde 1964. El señor Gustavo Edgardo Arévalo Retana nos escribe por medio de Facebook desde Guatemala y pregunta: ¿cómo puedo hacer para que una colmena no se vaya? Son de las amarillas con negro. Oigamos la respuesta. Antes que todo, permítanos decirle, don Gustavo, que nos alegra saber que está interesado en proteger una colmena, porque las abejas no solo sirven para producir miel, también son muy importantes para la polinización de las plantas, porque llevan el polen de una planta a otra. Sin las abejas, muchas de las plantas que cultivamos para comer y otras que hay en los bosques no producirían frutos ni semillas, y no se multiplicarían. Por esto, afortunadamente, hoy en día muchas personas, al igual que usted, están empezando a proteger las colmenas de las abejas. Vamos a contarle que existen muchas especies distintas de abejas. Algunas tienen aguijón y pican, mientras que otras no tienen aguijón, de manera que no pican, pero todas necesitan de las flores para alimentarse. Para que una colmena se quede, debe haber suficiente alimento en los alrededores de donde se encuentra. Para esto hay que sembrar plantas con flor y le aconsejamos conservar todas las plantas silvestres que tengan flores y que usted vea que son del agrado de las abejas que se encuentran en la colmena. Procure observar detenidamente cuáles son las plantas o árboles a donde llegan las abejas para sembrar esas mismas especies. Además, a las abejas se les puede poner la miel de abeja misma para que se alimenten en la época de lluvia o cuando las plantas no tienen suficientes flores. Puede ponerles un vasito con aproximadamente 1 onza de miel. Dentro del vasito debe poner unos palitos de dientes o mondadientes, de manera que queden flotando para que las abejas puedan pararse a comer. También se recomienda que la colmena se tenga en un lugar protegido y tranquilo. Debe estar donde no le dé la luz del sol directamente, ni la lluvia, ni el viento. Además, le aconsejamos que hasta donde le sea posible evite el uso de insecticidas y herbicidas químicos, porque los insecticidas matan a las abejas y los herbicidas acaban con muchas plantas que las abejas requieren para comer. Si desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica, nuestros teléfonos son código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. Con la cortesía de esta radioemisora y por supuesto con su amable atención compartimos Oigamos la Respuesta. El señor Salvador Pérez González nos pregunta desde Matagalpa, Nicaragua, lo siguiente: ¿cómo nacieron las agencias de viajes cuando aún no había teléfono ni internet? Oigamos la respuesta. Se considera que la primera agencia de viajes de la historia fue la que fundó en el año 1758 un inglés llamado Richard Cox. Este hombre tenía un puesto importante en el ejército británico. Como parte de sus labores debía mandar dinero, armamento y buscar hospedaje a las tropas que viajaban a países lejanos. Cuando los ingleses conquistaron la India, Richard Cox hizo una alianza con banqueros y fundó su empresa que se llamó Cox y Kings. Esta empresa aún sigue funcionando con el mismo nombre y tiene sucursales en muchos países del mundo. Cuando esta empresa Cox y Kings se fundó, la vida era muy diferente. Aún no existía la electricidad, ni los telégrafos, ni el teléfono. La única forma de comunicarse era por medio del correo escrito y los viajes largos se hacían en barco. En aquel entonces no era mucha la gente que podía darse el lujo de viajar, como se hace ahora.
Varias décadas después, por allá de los años 1800, aparecieron en Europa otras agencias que organizaban viajes. Entre estas estaban la Abreu en Portugal y la de Thomas Cook en Inglaterra. En la época en que estas empresas abrieron ya existían los ferrocarriles y se empezaron a usar los barcos impulsados por motores a vapor, lo que vino a facilitar mucho la navegación. Gracias a esto aumentó el comercio y más personas podían viajar. Entonces se fueron desarrollando más y más agencias de viajes. Cada tierra, cada país tiene sus autores, sus símbolos artísticos, sus raíces y su identidad. Chico Ramos es un artista de Belice, representante del sabor de su tierra. Interpreta Punta Rockers. Que la disfruten. Never die. I remember the first time when all the country came to Belize. I remember the first time when all the country came to Dangriga to meet the late great Isabel Flores. I tell you, when the two guys jump together, they jump, they put a rock like they know each other from long time. Never die. I remember the first time when Billy's gone wild with Punta Rock. I remember the first time when everybody come together in one. We cannot stand everybody when we start to Punta. I tell you, when the people Punta together, then we know Punta Rock is number one until the day we die. Number one. Number one comes to you from Belize. Belizean music, Punta Rock. It's number one. Oh yeah. We're giving thanks to the legendary Machete. Giving thanks to the King Ben Caetano. Giving thanks to the late great Isabel Flores. We're giving thanks to something. La siguiente pregunta es de la señora Noemí Masi, que nos envía un WhatsApp desde El Salvador para preguntarnos lo siguiente. Deseo saber si los árboles sienten dolor cuando son talados. Escuchemos la respuesta. Últimamente se han venido oyendo noticias de experimentos que se han hecho acerca de los árboles y las plantas, en general, que indican que estos seres vivos son capaces de sentir y de comunicarse con otras plantas por medio de sustancias químicas. Aunque carecen de sistema nervioso o de cerebro, cuando una planta es tocada, ésta reacciona, es decir, que siente. Esto se puede ver claramente en una planta que se conoce como dormilona, adormidera, no me toque o mimosa, que cuando la tocan cierra sus hojas. En estudios muy recientes, los científicos también han descubierto algo muy interesante. Han podido comprobar que las plantas se dan cuenta cuando, por ejemplo, un gusano les muerde las hojas o cuando les cortan una hoja. Esto se sabe porque sueltan unas sustancias que, según dicen, sirven como señal de alarma para que las plantas cercanas sepan del peligro. Sin embargo, los científicos señalan que, aunque las plantas se dan cuenta cuando las tocan o cuando les hacen daño, esto no quiere decir que sientan dolor
como sentimos los seres humanos. Un profesor de una universidad de Israel explica que los seres humanos tenemos en la mayor parte del cuerpo una especie de receptores especiales para el dolor que mandan mensajes al cerebro y gracias a esto podemos sentir el dolor. Este profesor explica que como las plantas no tienen receptores del dolor y tampoco tienen cerebro, no pueden sentir dolor como el que sentimos los seres humanos. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Gracias por escucharnos, amigos. ¿Qué es un refugiado? ¿Cuáles son los motivos que hacen que un ciudadano huya de su patria? ¿Qué países tienen más refugiados? ¿Qué hace la OEA y la ONU para el refugiado? Preguntas que nos hace el señor Cruz Ramón García Martínez desde Nagarote, León, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Un refugiado es una persona que abandona su país porque teme ser perseguida por motivo del color de su piel, su religión o por su opinión política. También puede huir de su país por la guerra o por la inseguridad que existe, pues ponen en peligro su vida. La persona que no quiere volver a su país por gusto o por conveniencia económica no se considera un refugiado. Hay un organismo de las Naciones Unidas llamado ACNUR que tiene oficinas en más de 100 países que atiende o brinda ayuda a los refugiados. También trata de asegurar que no se devuelva a la fuerza a un refugiado a su país o a otro país donde corra peligro su vida. También este ente, ACNUR, vigila el comportamiento de las autoridades del país donde llegó la persona refugiada para que se respeten todos sus derechos, entre ellos la salud, la alimentación, la protección contra la explotación, la violencia racista o la discriminación, solo para nombrarle algunos ejemplos. Por su parte, los refugiados deben acatar las leyes del país que les dio abrigo y no deben intervenir en asuntos políticos. Según ACNUR, los países que amparan más refugiados son Turquía, Pakistán, Uganda, Sudán, Alemania, República Islámica de Irán, Líbano, Bangladesh, Etiopía y Jordania. El derecho a la vida es un derecho universal para vivir la vida con dignidad en cualquier parte del mundo. Y pensando en esto, el compositor y cantante Pau Donés, de España, nos deja escuchar su canción titulada De igual a igual. En un mundo tranquilo, alegre y divertido, donde jueguen los niños y poder sonreír. Niña, nací en Etiopía, aquí no hay golosinas, ni agua ni comida, me duele la barriga, ni ayer ni hoy comí, no tengo medicinas, ni ganas de reír. Ser un niño es lo que quiero, no lo pido, es mi derecho, sonreír, jugar de nuevo, ser feliz, no tener miedo, ser un niño con escuela, casa, amigos y juguetes, en un mundo sin igual, de igual a igual. Nací en el mar, en un barquito a la deriva, a mi papá y a mi mamá nunca más conocí. Soy niña refugiada, sin juguetes ni casa, la infancia la perdí, la guerra fue la causa. Mis libros son las bombas, las armas son mi escuela, la paz un sueño roto, el amor una promesa. No pierdo la esperanza, cuando acabe la guerra, de volver
estamos perdidos. A pesar de nuestros defectos, algunas virtudes tenemos. Somos ángeles, somos buenos. Somos lo que somos. Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. La señora Angelina Hernández vive en San Salvador y solicita lo siguiente. Quiero saber si las chicharras comen después que salen de la tierra. Oigamos la respuesta. Las chicharras son insectos que pasan por diferentes cambios durante su desarrollo, y dependiendo del cambio en que están, se alimentan o de las raíces de las plantas, que es de lo que se alimentan cuando salen del suelo, o bien de la savia de las plantas cuando se suben a estas. Vamos a tratar de explicar cómo son los cambios por los que pasan las chicharras hasta llegar a ser adultas. La duración de todo el desarrollo depende de la especie, ya que hay muchas especies distintas de chicharras y, en algunos casos, tarda mucho tiempo. Después del apareamiento, la hembra de la chicharra hace unos pequeños cortes en los tallos de las plantas para meter allí sus huevecillos, que en total son unos 60. Cuando han pasado unas 6 semanas, las larvas o ninfas salen de los huevos y caen al suelo. Entonces, con la ayuda de sus patas delanteras, las larvas o ninfas hacen túneles hasta llegar cerca de alguna raíz para alimentarse. En la mayoría de las especies de chicharras, las larvas o ninfas maduran lentamente y pasan varios años dentro del suelo alimentándose de las raíces. Una vez que ha pasado ese largo tiempo, todas las larvas de una misma especie salen del suelo al mismo tiempo. Después trepan al tronco de un árbol o de una planta, se agarran bien a él y ahí hacen un cambio o muda. Salen de una especie de funda donde se encontraban y ya son chicharras adultas. La vida de las chicharras adultas dura muy poco tiempo, unas 4 o 5 semanas, dependiendo de la especie. Durante esta parte de su vida se alimentan de la savia de las plantas. El macho y la hembra se aparean, la hembra pone los huevos y tanto el macho como la hembra mueren. Durante ese tiempo en que se aparean y ponen los huevecillos es cuando se escuchan los cantos propios de las chicharras. Comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor Salvador Pérez González nos envía un correo electrónico desde Matagalpa, Nicaragua, para preguntar lo siguiente. ¿Quién inventó la calumnia, de la cual se escribió un precioso poema? Oigamos la respuesta. Hay un poema de Rubén Darío que se refiere a la calumnia, un delito que consiste en levantar falsos o decir mentiras para desacreditar o dañar la reputación de otra persona. Este poema dice así: ¿Puede una gota de lodo sobre un diamante caer? ¿Puede también de este modo su fulgor oscurecer? Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante. Y ha de ser siempre diamante, por más que lo manche el cieno. Lo que Rubén Darío, poeta nicaragüense, quiere dar a entender en este poema es que una persona intachable sigue siendo valiosa o buena, aunque se quiera manchar o ensuciar su reputación con mentiras. Sin embargo, en muchos casos las calumnias sí logran causar mucho daño. Las calumnias posiblemente existen desde los inicios de la humanidad. En todas las épocas de la historia ha habido ejemplos de personas que han calumniado a otras con la intención de perjudicarlas. Hace unos 3700 años, ya el código de leyes que estableció el rey babilonio Hammurabi
aplicaba castigos para casos de calumnia o difamación, como también se le dice. Esto nos demuestra que lamentablemente este es un delito común entre los seres humanos que nos ha acompañado a lo largo de la historia, causando daños principalmente en la reputación de las personas. Agradecidos como siempre por la amable atención que nos prestan, los invitamos a que no se pierdan Oigamos la Respuesta de mañana, cuando conoceremos qué propiedades tiene el cacao. También se descubrirá qué tan cierto es que la albahaca es buena para curar el acné. Sabremos también qué hacer cuando sale un divieso. Estos y otros temas los disfrutaremos mañana en Oigamos la Respuesta. Quedan cordialmente invitados. Programa C Control 45. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.